Hoy, en Visión para Vivir, compartiremos una visión panorámica del libro de Job. Las experiencias de Job nos demuestran que Dios es soberano, que existe gran beneficio al tener una fe verdadera, y que cuando el justo sufre, Dios nunca se ha equivocado. Job es el primero de los libros poéticos de la Biblia hebrea. Algunos creen que este es el primer libro de la Biblia que se escribió. En los relatos que aparecen en este libro tenemos ciertos indicios de la obra de Satanás, quien recibió permiso divino para destruir los hijos, los siervos, el ganado, los pastores y la casa de Job. A pesar de la terrible prueba que le afectó a este hombre justo, continuó confiando en Dios y reconociendo su soberanía, pese a los consejos erróneos de Elifaz, Bildad y Zofar. Aunque pensemos que tenemos todas las respuestas, este libro nos enseña que es Dios el que sabe exactamente por qué las cosas ocurren. Le invitamos a estudiar el mensaje titulado Job, hombre magnífico en miseria. El tema del dolor y el sufrimiento, como también la aflicción, es muy popular, por una razón muy sencilla. Los seres humanos lo experimentamos con frecuencia. Característicamente empezamos nuestra vida pataleando, gritando, llorando a todo pulmón. Para algunos, trágicamente es la forma en que dejarán también la vida. Dentro de este paréntesis que llamamos vida, los corazones rotos son comunes y el dolor es familiar para todo el mundo. No hay ni una sola persona que me esté escuchando en este momento que haya escapado de la garra del sufrimiento en los 12 meses pasados. El comentario de José Parker, a un joven seminarista, pastor, siempre es apropiado para recordar. En cada banca hay un corazón partido. Habla con frecuencia respecto al sufrimiento y nunca te faltará congregación. Es cierto. Lo que es cierto en cuanto a los ministros también es cierto en cuanto a los que usan su pluma como instrumento del ministerio. El mundo de la palabra impresa se ha caracterizado casi en toda generación por éxitos de librería respecto al tema. ¿Quién puede medir el impacto de la obra clásica de Fox, el libro de los mártires? ¿Quién podría medir la ayuda que proveyó C.S. Lewis con sus obras tales como El problema del dolor y Observación de la aflicción? Lewis fue quien escribió: El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Nuestra generación no ha sido pasada por alto tampoco. El libro a éxito de librería y ganador de la medalla de oro, escrito por Eddie Sheffer, se titula sencillamente Aflicción. Philip Jensen, otro libro galardonado con medalla de oro, pregunta: ¿dónde está Dios cuando se sufre? José Bailey, después de la trágica pérdida de 3 de sus hijos, escribió La perspectiva desde una carroza fúnebre. El sufrimiento, el dolor y la aflicción nunca pasan de moda. Por unos momentos quiero que piensen los noticieros de las catástrofes naturales más recientes. Incendios por aquí, inundaciones por allá, terremotos más allá. Es difícil olvidar la imagen de las parejas que en algún momento se han mostrado en televisión. Están abrazados, sin palabras, viendo que un huracán llevó el trabajo de toda su vida, o como un terremoto hizo desaparecer ante sus ojos la inversión de toda su vida. En algunas naciones los huracanes azotan sin contemplación, dejando inundaciones devastadoras y, por supuesto, enfermedad y, lo más trágico de todo, muerte. Son escasas las ciudades o regiones del mundo que hayan estado exentas de una oleada de suicidios y homicidios en estas semanas pasadas. Me sorprendí leer en un estudio realizado por la Universidad de Rhode Island hace un tiempo atrás que el lugar más peligroso en los Estados Unidos, aparte de motines o una guerra, es el hogar. El hogar. En el 30% de parejas casadas, uno de los cónyuges usará un arma letal contra el otro. El 20% de agentes de policía que mueren en cumplimiento de su servicio mueren como víctimas al tratar de intervenir en reyertas familiares. Ni siquiera hablar del problema de la tragedia de hogares destrozados, o aquellos en que uno de los hijos menores muere debido a una enfermedad terminal, o la ansiedad de los hogares en que hay completa incompatibilidad entre los cónyuges, sin mencionar el impacto de la soledad, la culpabilidad, el uso y abuso de drogas, la enfermedad y la muerte.
Un escritor dijo: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Esto no apareció en algún periódico de nuestros días. Procede de uno de los más antiguos escritores de las Escrituras, un hombre llamado Job. Un individuo con el que vamos a familiarizarnos en este estudio, no tanto que fue un hombre de práctica, no de teoría. Fue un sufriente auténtico, un magnífico hombre en miseria. Hablando en forma práctica, debo indicar que no hay manera de estudiar los 42 capítulos de este libro, uno por uno, detalladamente, en el tiempo que disponemos. Así que necesariamente debemos dejar a un lado muchos de ellos. Pero para muchos, así como para mí, es útil este libro. Tenemos algo de ayuda. Por tal razón, consideremos el libro como dividido en 5 secciones. Los primeros 2 capítulos nos dan una introducción al sufrimiento. Del capítulo 3 al 31, la mayor parte del libro, tenemos un diálogo respecto al sufrimiento mismo. Luego tenemos una solución provista por Dios en los capítulos 32 al 41. Job se somete bajo el sufrimiento en los primeros 6 versículos del capítulo 42. Luego tenemos la restauración provista por la gracia de Dios. Y al final, tenemos una conclusión al libro que es hermosa de contemplar. Job es un libro de intensa pasión. Usted no puede leer este libro sin echarse a llorar a veces. Usted se encontrará asintiendo con su cabeza, porque ha estado allí en algunas oportunidades, y siempre apreciará al leer la profundidad de este libro. Si usted observa de cerca, notará que el libro tiene algunas secciones claves de carácter histórico. Así son la primera y la última parte. Hay una sección filosófica, en la que Job y sus, entre comillas, consejeros, pésimos como fueron, vinieron a verlo y a discutir respecto al sufrimiento que Job estaba atravesando. Esta es una sección filosófica, por así decirlo. También hay en el libro una sección práctica, doctrinal y devocional. La introducción es la parte más conocida de todo el libro, y quisiera que dediquemos unos minutos a esta parte a fin de colocar el escenario. En los primeros 2 capítulos tenemos 5 escenas. Tienen lugar en 2 lugares, el cielo y la tierra. El libro empieza en la tierra. La acción pasa al cielo en la escena 2, luego a la tierra para la escena 3, al cielo para la escena 4, y luego de vuelta a la tierra para el resto de la escena 5. Esto es el primer acto de un drama largo. Es un drama inolvidable. La introducción da la respuesta a la pregunta de Philip Yancey: ¿dónde está Dios cuando se sufre? La respuesta es precisamente allí. Tal vez usted no lo sienta, tal vez alguien no está allí para demostrárselo. Usted tal vez lo dude, pero en sus momentos lúcidos, cuando el dolor cede, se dará cuenta de que Él estaba allí todo el tiempo, que nunca se ha marchado. Pero debido a que Dios es Dios y de ninguna manera hombre, es muy difícil que nosotros captemos todo su obrar. A decir verdad, es imposible. Con más frecuencia de lo que quisiéramos, ni siquiera comprenderemos por qué tenemos que atravesar el sufrimiento. Ahora bien, aquí no estamos hablando de aflicción merecida. Cuando usted hace algo malo, debe esperar sufrir las consecuencias. Espérelo. Pero cuando usted ha hecho lo bueno, y lo ha hecho con el motivo apropiado, y sufre, usted y yo tenemos dificultad para concatenar las cosas y llamar a Dios justo y recto. Esa es la principal pregunta que en cierto sentido se entreteje en todo el libro de Job. ¿Cómo puede Dios ser justo y tratar de esa manera a un hijo suyo? Pensaremos en esta pregunta y la traeremos a colación periódicamente en todo nuestro estudio. Abra su Biblia en el capítulo 1 del libro de Job. El relato empieza casi como un cuento de hadas antiguo. Uno casi se ve tentado a empezar: érase una vez, o había una vez. Así comienza. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Asombroso. Impresionante biografía en un solo versículo. Según las palabras de Dios, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y más popular que ninguno en el Oriente Antiguo. Algunos de los eruditos expertos en el Antiguo Testamento opinan que el libro de Job es tan antiguo como el Génesis. Job era un patriarca, un hombre de la antigüedad. Leemos en el versículo 2 que tenía 7 hijos y 3 hijas, muchas posesiones, hacendado rico. Hoy diríamos que era un terrateniente, tenía ganado, lo mejor de los bienes de este mundo. Y el versículo 5 nos dice que su corazón se hallaba estrechamente ligado a la vida de sus hijos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos, quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vaya padre. No quedó satisfecho con criar a sus hijos en el camino de Dios, sino que una vez que ellos llegaron a la edad adulta, Job continúa orando por ellos, característica de un buen papá. Perseveró en su papel de padre toda su vida, se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hijos. Si usted, estimado o estimada oyente, tiene un padre o madre así, usted es una persona muy bendecida. Dele gracias a Dios por sus padres. Tal vez solo uno de ellos se preocupa por su vida espiritual. Dele gracias a Dios por el apetito espiritual de ese padre o madre y por el interés que tienen en su vida. Juan dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Si sus padres se interesan en su vida espiritual, usted es un individuo muy bendecido. Esta misma semana busqué la oportunidad para agradecerles eso. Job era un padre así. Ahora de súbito la escena se pasa al cielo. En esta escena celestial podemos contemplar algo que no se halla en ningún otro lugar de las Escrituras. Hay comunicación entre Dios y Satanás respecto a un justo en la tierra. No se nos revela cómo ocurrió, porque solo se nos dice que así ocurrió. El versículo 6 en adelante dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, ¿acaso no es toda esa piedad inspirada por el motivo errado? Vamos, es bueno, hay buenas consecuencias en vivir como Job vive. Vale la pena. Todo lo que toca se convierte en oro. ¿Por qué no vivir rectamente? Le has cercado con un cerco de protección y ni siquiera sabe lo que es estar un día enfermo. Tiene prosperidad encima de su éxito, tiene una familia numerosa y una vida deliciosa de lujo y holganza. ¿Por qué debería estar feliz? No piense que Satanás está simplemente paseando por el cielo y haciendo esto. Comprenda que Satanás está allá. Algo así como uno de los militares de rango inferior se ponen en posición de atención frente a sus oficiales superiores. Satanás está contestando a Dios con una pregunta genuina. ¿Quién no va a vivir por ti si lo tratas de esa manera? Pero permíteme aplastarlo, ponerlo bajo el pulgar. Vas a ver lo que realmente existe en su corazón. Te maldecirá en tu misma cara. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lea el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Por qué haría Dios tal cosa? No lo sé. No se nos dice por qué Dios hizo semejante cosa. Cualquier idea que podamos tener es simplemente una especulación. Siendo soberano, no está obligado a darnos sus razones.
No nos pide permiso, ni lo necesita. ¿Notó usted eso? En las pruebas, Dios no golpea llamando a su puerta 3 días antes para decir, ¿podría probarte? Viene la prueba, prepárate. Simplemente viene. Es allí cuando usted se halla haciéndose la pregunta que ya indicamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Dios le dio permiso a Satanás, pero también le restringió a Job personalmente. Puedes tocar todo lo que tiene, todas sus posesiones, pero no toques su cuerpo. Satanás no pierde tiempo y lo hace sin contemplaciones. Escuche el relato de las Escrituras. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando este cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos, Job, y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Los 10 hijos murieron. Fin del relato. Comienzo de la aflicción. La calamidad en vivo. Piénsenlo. Piense la situación. Los que vivimos en la realidad del sufrimiento en algún momento sabemos, tal vez no, lo terrible que es pasar una experiencia terrible como la de Job. Los que vivimos en la realidad allí sobre una falla geológica que está en California, de tiempo en tiempo recibimos recordatorios mediante temblores y movimientos terráqueos que hacen estremecerse la casa o el lugar donde trabajamos, que el sufrimiento está muy cerca a nosotros. Pero todo esto es nada con respecto a la experiencia de Job. Job lo perdió todo. Dios le permitió que quedara su esposa. En este punto Dios todavía le permite conservar su salud completa, pero perdió a sus 10 hijos. 10 tumbas recientes en una colina barrida por el viento. De súbito los hijos han desaparecido. Que le ayude si usted lee esto sin penetrar en la escena vicariamente. La mayoría de nosotros tenemos nuestras manos tan llenas y tanto dolor sufrimos con la pérdida de uno. Nunca acabamos de recuperarnos por completo de semejante golpe. Pero piense esto, 10 hijos repentinamente sin noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Escuché la siguiente palabra, y adoró, y adoró. Job adoró justo junto a las tumbas. Adoró justo allí en los campos donde los cadáveres del ganado salpicaba la escena. El resto del ganado había desaparecido, los hijos habían muerto, y Job adoró. Esta palabra quiere decir que cayó postrado ante Dios y le alabó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Casi ni siquiera necesito darle una explicación de lo que nosotros sentimos. Esa gran tentación cuando la calamidad nos azota, esa gran tentación a crispar nuestros puños, mirar al cielo y decir, Dios, ¿cómo te atreves? Especialmente si usted le ha servido al Señor por muchos años fielmente, con tesón, como si usted se mereciera en algún sentido el favor divino, o como si pensáramos que tenemos un rinconcito perpetuo de su buena voluntad
y exención del horror de la pérdida. Pero en esto Job no pecó. La escena que ocurre en el capítulo 2 es la cuarta. Desde la profundidad y vacío de la pérdida en la tierra brota el día en que los hijos de Dios vuelven a aparecer en el cielo. El Señor le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás responde y luego el Señor le dice: ¿has considerado a mi siervo Job, Satanás? No hay otro como él. ¿Lo notaste, Satanás? Ni una sola vez me maldijo. ¿Lo notaste, Satanás? Se mantuvo firme, persistió en decir: todo está bien con mi alma. ¿Lo notaste, Satanás? Todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. El adversario responde: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. De nuevo este extraño permiso que el cielo le concede, y el enemigo sale despachado para hacer con la persona de Job como se le antoje, pero no puede quitarle la vida. Lo hizo con saña. La escena vuelve a la tierra y quedará allí por el resto del libro. Dice el versículo: salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Nuestra tendencia es separar las dos experiencias y no verlas como calamidades una tras otra. Había perdido todo, incluyendo a su familia. Encima de eso el hombre termina con su cabeza rapada, sentado en ceniza con los vestidos rasgados, símbolo antiguo de la más abyecta bancarrota, y ahora se halla en la mañana con la piel llena de erupciones, úlceras purulentas, con llagas, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Hoy en día no se ven muchos casos de sarna tan terrible, pero existen. Una pequeña llaga que le salga a usted, cuánto dolor crea. Qué terrible es la picazón. Pero no puede imaginarse la miseria. Job las tenía en todo su cuerpo. En el versículo 8 vemos un cuadro de miseria viva. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Terrible escena. Dolor angustioso, aflicción tremenda, muerte de sus hijos, pérdida de sus posesiones. Pero Job nunca dejó de amar al Dios que todo lo sabe. Yo no sé en cuál situación usted se encuentra, pero le ruego, tampoco deje de amar a Dios. Y ahora únase en oración para terminar el programa de hoy. Señor, la historia de Job es una historia impresionante. Tenemos que reconocer que las tragedias de este hombre de Dios no fueron nada fáciles de soportar. Tuvo que vivir experiencias terribles que para muchos de nosotros serían insoportables. Un huracán había llegado a su vida, había destruido no solo sus posesiones, sino que también había alcanzado con la muerte a su misma familia. Señor, fue una experiencia terrible, pero él aprendió en medio del sufrimiento que tú eres el Dios soberano, que nunca te olvidas de nosotros. Señor, quisiera interceder en estos momentos por quienes se encuentran en el centro de la tormenta, aquellos que están viviendo en medio de la prueba. Que en este momento tu Espíritu, que es el Consolador, que nos da poder para resistir las tempestades, que nos da sabiduría, que nos da fuerza, que nos da la dirección que necesitamos en medio de la crisis, que ese poder les asista a quienes se encuentran en necesidad. Señor, reclamamos tus promesas que nos dicen que tú nunca nos abandonarás, y te pedimos que en tu inmenso amor y misericordia ayudes a quienes están a punto de caer. Señor, dales tu fortaleza. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este día
Y no olvide unirse a nosotros en la próxima audición para seguir desprendiendo de la palabra de Dios visión para vivir con sabiduría. Hasta entonces.